Muy buenas, equipo. Bienvenidos a una nueva entrevista con un nuevo referente. Hoy tenemos el placer de estar con una persona que yo admiro muchísimo, la verdad, por su filosofía de vida. Creo que puede aportarnos mucho hoy, mucha luz con respecto a la salud, con respecto al movimiento, con respecto a la alimentación, que deberíamos llevar en base a una filosofía más, que sigue más la filosofía, la lógica evolutiva, digamos. Y bueno, pues él es cofundador de Paleo Training en Lanzarote y bueno, pues tiene una filosofía también muy anti-gimnasio. Creo que nos puede aportar muchísimo, como decía. Y es un placer tener por aquí a Irán Pérez. Irán, muchísimas gracias por tu tiempo. Irán A ti, Fernández, perdón, te he da igual. mezclado con Los tu dos, los dos, los dos son míos, los dos apellidos son míos. Fernández Pérez, eso es. Gracias a ti, gracias a ti. Me agrada mucho que te pongas en contacto con nosotros y que me elijas para informar y para aportar opiniones y todo lo que yo pueda hacer por tu canal y por tu labor, que veo que vamos en sinergia y en paralelo intentando pues aportar algo diferente, ¿no? Y algo a lo mejor un poquito más cercano a nuestras necesidades. Así que gracias a ti. Bueno, pues a Irán Fernández, que es cofundador de Paleo Training con Carlos Pérez, ¿no? Ahí la mezcla de todo. Tiene también un libro que es Paleo Training, que os recomiendo muchísimo. Yo lo tengo aquí, cerquita mío, y bueno, me encantó cuando lo leí ya hace algún tiempo de ello. Y bueno, Hace tiempo ya ese libro, sí. te quería preguntar cómo surge todo esto del Paleo Training. Mira, el paleotraining surge, lo he contado ya varias veces, pero surge ligado a dos, tres momentos y también un poco ligado a, bueno, no a la casualidad, porque la casualidad yo creo que no tiene espacio en una creación así, sino más bien un poco como respuesta a la necesidad, ¿no? Que en un momento dado se nos dio a tanto a mí como a varias personas, ¿no? Ujú. Mi primer contacto con el paleotraining, siempre lo he contado, es en Finlandia, cuando estoy haciendo mi último grado de fisioterapia. Y bueno, allí la situación y las condiciones climatológicas eran totalmente diferentes a las que yo tenía a mi cuerpo acostumbrado, y cuando decidí intentar seguir haciendo mi actividad física al aire libre, como siempre lo había más o menos hecho en Tenerife y en Lanzarote, pues me di cuenta que no estaba preparado, mi cuerpo no tenía esa adaptación a ese entorno tan hostil, ¿no? De menos 20 grados, menos 25 grados, ¿no? Y yo no tenía ni siquiera material ni ropa que me permitiera hacer practicar de forma correcta, ¿no? Bueno, correcta, posible, mejor dicho, posible, la actividad física en el entorno. Entonces, recuerdo que le pregunté a un guardia que había por la calle, que lo veía quieto, ¿no? Y en una de estas que estaba yo por allí, no me acuerdo qué estaba haciendo, le pregunté y me dijo, le pregunté, ¿cómo aguantan ustedes este frío, ¿sabes? Sin moverse, porque los veía quietos, ¿no? Era un portero de discoteca, ahora me estoy acortando, era un portero de una discoteca que normalmente es lo primero que visitas cuando vas a un sitio así, ¿no? Como estudiante, me refiero. Y el portero de discoteca me dijo, mira, yo cuando tengo mucho frío hago dos cosas, o contraigo todos los músculos de mi cuerpo, absolutamente todos, es decir, voy visualizando todos los músculos flexores y extensores de los dedos, los tibiales, los gemelos, los cuádriceps, los isquios, los glúteos, y va haciendo una contracción isométrica máxima de todos los músculos de su cuerpo hasta que llega al occipital, y eso lo mantiene durante 20 segundos. Eso o hago 10 burpees, me dijo. Y yo le dije, ¿10 qué? Dice, 10 burpees, y me hizo allí 10 burpees. Y yo dije, pues ni idea, nunca lo había visto. Un burpee nunca lo había visto en mi vida. Y entonces, claro, yo dije, es que yo tengo un problema, que es que salgo a correr y tengo mucho frío y no entro y me tengo que dar la vuelta, ¿no? Y me dijo, pues pruébalo, a ver qué tal. Y entonces recuerdo que al día siguiente, pues me levanté, me puse en el hall de la residencia donde yo vivía, y lo que hice fue hice 10 burpees y salí a correr. Y a los 200 metros estaba muerto de frío porque ya se me había ido el calor de los 10 burpees, entonces hice otros 10. Y entonces iba haciendo 10 burpees, 10 burpees, 10 burpees, 10 burpees, hasta que llegaba al sitio donde quería correr. Y donde quería correr, pues como estaba cansado de hacer burpees, pues dije, oye, pues puedo hacer otra cosa que sea, que yo intuitivamente dije, tengo que mover todo el cuerpo para que me caliente. Entonces, pues había unos troncos allí tirados en el suelo, entonces pues cogí uno y lo levanté como pude, no recuerdo ni cómo, y lo levanté 10 veces. Yo siempre hacía 10 repeticiones. Entonces, seguía corriendo y buscaba la forma de hacer 10 repeticiones de
lo que podía hacer en función de lo que me encontraba. Pues una piedra, pues un muro, y lo saltaba de un lado para otro, y me daba cuenta que cuanto más global era el movimiento que hacía y menos analítico, más calor producía, ¿no? Ujú. Y iba haciendo un recorrido de 4, 5, 6, 7, 8 kilómetros, porque a mí me gustaba mucho correr, yo era corredor de cross y estaba un poco vinculado con el triatlón, y Ujú. entonces pues volvía a la residencia y bueno, había sido capaz de haber practicado el running, lo que hacía en aquel momento, yo no lo entendía como otra cosa, pero había sido capaz de adaptarme y de generar calor suficiente para soportar pues menos 20, menos 25 grados con las condiciones de ropa que yo tenía, que era ropa normal y corriente de Canarias. Te lo puedo resumir así: un chándal normal y un jersey normal, y yo llegaba con para que te hagas una idea, pues llegaba con todo congelado, el sudor congelado, las pestañas congeladas, ¿no? Y eso, pero dije, contra, esto funciona, ¿eh? Puedo correr. Al día siguiente volví a hacer lo mismo. Ujú. Y era mi forma de entrenar, ¿no? No buscaba nada más, no buscaba. Pero poco a poco, yo normalmente después de la sesión de carrera iba al gimnasio con un amigo, ¿no? A Jason, iba a un gimnasio con él y hacíamos pesas clásicas de toda la vida, hacía pesas, hacía kickboxing, hacíamos un poco de todo. Pero poco a poco, como fue aumentando el frío en los primeros 2, 3 semanas, todavía quedaba un coletazo del invierno, cada vez hacía más ejercicio y cada vez llegaba más cansado. Cada vez me apetecía menos ir luego al gimnasio. Y llega un momento en el que dije, mira, es que ya no me apetece ir al gimnasio porque ya creo que he hecho bastante, porque no sé ni los burpees que he hecho, las flexiones que he hecho, los saltos que he hecho, las cargadas que he hecho. Por aquella época además, Levantado, ¿no? ¿eh? Los troncos que he levantado, ¿no? Los troncos. Y además me pasó una cosa, que hubo un profesor de fisioterapia del deporte que había sido olímpico con Finlandia en triple salto y me adiestró, me enseñó todos los movimientos básicos olímpicos, ¿no? De halterofilia, pues la arrancada, la cargada, el snatch, el empuje en 2 tiempos, Sí. exacto. Todo ese tipo de movimientos yo los estaba aprendiendo al mismo tiempo que, entonces, pues cuando llegaba al parque veía un tronco, pues imitaba el movimiento y hacía el doble empuje y claro, eso, como tú sabes bien, son movimientos tan globales que implican tantos músculos grandes de tu cuerpo que enseguida se produce una reacción de hipertermia y eso me ayudaba a sobrellevar esa situación. ¿Qué pasó? Que poco a poco me dejó de hacer falta ir al gimnasio. Y yo notaba además que mi cuerpo iba cambiando, que notaba más en forma, que a medida que iba yéndose el invierno, ya no tenía que hacer tanto ejercicio, corría más rápido y yo un poco a poco empecé a decir, contra, esto funciona, me noto diferente, me noto más en forma que antes. Y ¿qué me pasó? Que hubo gente de mi entorno, de mis compañeros de piso, bueno, de planta, porque era una planta toda internacional, que empezaron a querer ir conmigo a entrenar, porque yo iba solo. Oye, ¿puedo ir contigo? Venga, vente. Y íbamos haciendo. Y poco a poco, lo recuerdo como si fuera ayer, y esto hace más de casi 25 años o 22 años, a las 6 de la tarde había un grupo como de 15 20 personas esperándome en la puerta de la residencia para salir a correr conmigo, que ellos no sabían lo que hacíamos, pero sabía que se lo pasaban bien. Y esa fue mi primer contacto con el paleotraining, ¿no? El entrenamiento al aire libre, con tu cuerpo, con elementos naturales, basado en la combinación del desplazamiento y el movimiento funcional, era una suma de las dos, de forma anárquica, de forma aleatoria, divertida y efectiva. Esa sería la definición de lo que allí pasó. Volví a Canarias, me olvidé de ese tema, pero cuando yo volví a Canarias y volví al gimnasio, empecé a no tener la misma sensación que tenía antes de haber tenido esa experiencia. Iba y hacía mis clases de musculación y tal, pero ya me apetecía irme del gimnasio, ir a correr, hacer ejercicio y volver al gimnasio. Y poco a poco me fui desligando del modelo clásico de entrenamiento y dije, mira, yo ya es que casi ni necesito venir al gimnasio, yo con lo que puedo hacer por fuera, pues me va bien. Y eso lo mantuve durante prácticamente toda mi vida hasta que luego pues terminé la carrera, me empecé a trabajar en fisioterapia, bla, 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 hasta que en el 2007 me inscribí en el máster de medicina evolutiva o de psiconeuroinmunología clínica, que más o menos tenían que ver básicamente con lo mismo. La psiconeuroinmunología clínica tiene su base en la medicina evolutiva, la aplicación o la conexión práctica de todos los sistemas que el cuerpo humano tiene relacionados y que se manifiestan pues con la salud o la pérdida de salud. Y
ahí conocí tanto la medicina paleo, la medicina evolutiva, como la filosofía paleo, como la dieta paleo, conocí todo lo que era relacionado con el paleo, ¿no? Y se hablaba del ejercicio físico como un pilar básico dentro de la medicina evolutiva, dentro de la regeneración de tejidos, dentro de la adaptación del cuerpo humano al estrés. Bueno, era obvio que el ejercicio físico, pero si bien la dieta paleo, si bien la terapia ortomolecular tenía una prescripción clara, es decir, nosotros aprendimos a prescribir alimentación, aprendimos a prescribir terapia ortomolecular con determinada intervención, con sustancias, con minerales, con vitaminas, con grasas esenciales, materia que conoces. Pero el ejercicio físico estaba como un poco desordenada, la indicación de hacer ejercicio físico, y eso siempre había sido una necesidad mía en la consulta. Cuando yo trabajaba como fisio y recibía un paciente que necesitaba terapia física, la indicación era incierta, era decirle, oye, tienes que hacer ejercicio, y el paciente decía, ¿y qué hago? Y tú le decías, tienes que hacer ejercicio. Y te quedabas un poco como, bueno, Claro. ¿cómo le ordeno el ejercicio físico terapéutico que tiene que hacer para que él lo pueda aplicar de la misma forma que le aplicas o que le prescribes una intervención alimenticia o una intervención en suplementación ortomolecular? Se la prescribes y se la pauta escrita con números y cantidades y sesiones de comida o de suplementación. Pero el ejercicio no, el ejercicio quedaba un poco como, bueno, haz ejercicio, ¿no? Entonces dije, no, hay que empezar a prescribir ejercicio terapéutico. Y empezamos tanto como yo, como Madelán, que era mi compañero en aquel momento, empezamos a prescribir ejercicio físico, ¿no? Oye, pues este ejercicio, estas series, estas repeticiones, mañana otro ejercicio, otra serie. Y ahí, entendiendo todo lo que la medicina evolutiva demandaba, entendiendo la necesidad terapéutica de ejercicio físico prescribible y entendible y aplicable por parte de los pacientes, y el background que yo tenía de ejercicio funcional y del efecto que el ejercicio funcional tenía, pues, pues se engranó. Por eso te digo que no fue casualidad, pero Claro. coincidió en el momento la experiencia, el conocimiento adquirido y la necesidad. Esos tres pilares dieron como resultado, oye, y si creamos un manual, yo recuerdo esa conversación con amigos míos, con Carlos Pérez, con Pari Fernández, con David, con todos los que estábamos en el máster, y si creamos un manual para el paciente, un manual, y ese manual es el libro que tienes al lado. Ujú, buenísimo. Y bueno, creo que todo ha ido conectando, ¿no? En esta historia que has contado es como que todo ha ido conectando con esa filosofía, ¿no? Y al final ha dado como lugar esto de paleo training, que, bueno, para que la gente lo entienda, son como ahora mismo, hoy en día, tenéis varias salas, ¿no? De entrenamiento por Tenemos toda España, 19 abiertas. en Canarias No, y en Canarias Península. eso es, en los dos, en Canarias y en Península. ¿Y cuáles son los pilares que siguen esa filosofía de estas salas? Vale, las salas de paleo training son centros de entrenamiento funcional donde el modelo de movimiento tiene que ver con representar el gesto más real dentro del movimiento humano. Esa es la idea de paleo training, junto con una estructura de entrenamiento profesional. Es decir, tú conoces que el entrenamiento tiene unos pilares teóricos y prácticos de aplicación. El entrenamiento tiene unas características que tienen que ver con la carga, con la intensidad, con el volumen, con la periodización, con la programación en el tiempo, con la personalización del planning de entrenamiento. Y por otro lado tienes el entrenamiento funcional, que en este caso la base del entrenamiento funcional en paleo training es la réplica del movimiento originario del ser humano, los patrones de movimiento más arcaicos del ser humano: cargar, desplazarse, reptar y colgarse. Son los 4 patrones de movimiento más arcaicos del ser humano. Uno viene de nuestra herencia reptiliana, que tiene más de 300 millones de años, de nuestra herencia como simios, que tiene alrededor de unos 65 millones de años. Luego ya fuimos bajando de los árboles y nos convertimos en recolectores, y de ahí vienen todos nuestros gestos aprendidos de las cargas, de las tracciones, sobre todo ese tipo de gestos, de los empujes, de las posiciones en cuclilla, y luego nos hicimos cazadores recolectores, entonces ya pasamos a estar erguidos y a desplazarnos de forma eficiente. Esas 4
esos 4 territorios que hemos recorrido y que son la herencia filogenética en el movimiento humano, es la base del movimiento en paleotraining. Y además, todo eso está estructurado bajo una teoría y una práctica moderna del entrenamiento teórico, es decir, periodización del esfuerzo, macros, mesos, micros, programación del entrenamiento. No es una propuesta aleatoria, no es una propuesta desordenada, es una propuesta profesional y con pilares realmente fuertes dentro de lo que es la teoría del entrenamiento. Eso es paleotraining. Y además el entorno físico, el entorno visual, intenta ser un modelo de naturaleza indoor, evidentemente con las restricciones que esa misma definición conlleva. Intentamos meter la naturaleza dentro de un gimnasio para que haya una experiencia totalmente diferente a la clásica que todos conocemos. Entonces, esos 3 pilares, el movimiento originario, la teoría del entrenamiento actual y la naturaleza indoor, es lo que constituyen, junto a toda una asesoría constante en alimentación y en estilo de vida, es lo que conforma paleotraining. Esas 4 fuentes de información y de datos son los que se engranan y generan paleotraining. Genial, bueno, estupendo. Al final de esos pilares vamos a hablar ahora, de estos últimos, sobre todo estilo de vida, conexión con la naturaleza, un poco traer esa esencia del ser humano, ¿no? A nivel evolutivo al ser humano de hoy en día, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿qué es la salud para Irán? Mira, la salud, me sale muy fácil esa definición porque la intento explicar siempre. Para mí la salud es el estado en el cual nosotros satisfacemos nuestras necesidades biológicas. El ser humano tiene unas necesidades biológicas, tiene necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades sociales, y esas necesidades tienen que estar satisfechas o no. Si tú satisfaces esas necesidades, tendrás un estado de salud. Si tú no completas la necesidad biológica si tú no satisfaces esas necesidades biológicas que tienen que ver con el descanso, que tienen que ver con la hidratación, que tienen que ver con la densidad nutricional de aquellos elementos esenciales que no somos capaces de producir y que tenemos que ingerir. Si tú no eres capaz de satisfacer tu necesidad de socializar, de contactar físicamente con el humano y con la naturaleza, si tú no suples todas esas necesidades con realmente los estímulos específicos para los que estamos diseñados a recibir, entonces vendrá la secuencia que determina y que acaba en la enfermedad, que es lo primero que se produce cuando tú no satisfaces esas necesidades es la tristeza. Lo primero que ocurre es que tú te sientes triste, te sientes poco motivado, porque el ser humano necesita un sistema de recompensa que sea coherente con tu necesidad. Ese es el sistema de recompensa que también explica Carlos Pérez en su libro de Paleovida, donde tú tienes unas necesidades y si la respuesta a la necesidad coincide, se produce una respuesta de felicidad, de placer real humano. Cuando la necesidad no es no es correspondida con una respuesta esperada, se produce una respuesta placentera química, y esa respuesta placentera química no es completa y además es adictiva, ¿no? ¿Qué produce eso? Pues que primero te encuentras triste. La tristeza acaba en enfermedad, con determinadas manifestaciones de disfuncionalidad, que no tienen por qué ser siempre manifestaciones clínicas visibles o palpables por la medicina, sino son disfunciones a todos los niveles, y acabas con la muerte temprana o, como digo yo, tardía, pero mantenida por la medicina. Totalmente de acuerdo y muy bien, vamos, estoy totalmente de acuerdo en esos pilares que has hablado, ¿no? De ese aspecto social que muchas veces se deja de lado. Hablamos de ese triángulo de alimentación, descanso, movimiento o entrenamiento. Esa es la parte física. Claro, y se nos olvida mucho hablar de, oye, que hay mucho más, ¿no? Hay ese aspecto social, hay ese aspecto de contacto con la naturaleza, hay ese aspecto de mentalidad, de tener también un poco de trabajo interno, porque con este ritmo de vida que llevamos hoy en día, estamos mucho en el futuro, mucho en el pasado y muy poco en el presente, ¿no? Y eso es algo Correcto. que antes no nos pasaba, porque si no estabas en el presente, eh, no sobrevivías ni de Blas, ¿no? Y si, por ejemplo, no tenías una comunidad, una tribu alrededor, no sobrevivías tampoco.
Entonces, ese estilo de vida que nos ha traído hasta aquí a nivel evolución es lo que realmente necesitamos conectar con ello para estar sanos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y volviendo un poquito al tema alimentación, hay una frase que te he visto en Instagram, en las redes, que me ha gustado mucho, ¿no? Que hablas de que en el momento de que te diste cuenta que los abdominales no se hacían en el gimnasio, sino en la cocina, empezaste a preocuparte un poquito más de eso de la alimentación. Entonces, ¿cómo debe ser una alimentación siguiendo estos patrones de salud bajo tu punto de vista? Una alimentación Mira, saludable, claro. sí, hay que tener en cuenta una cosa. Un proyecto de salud no se alimenta solo de comida. ¿Vale? Eso lo tenemos claro. No se alimenta solo de comida. El contexto general de una persona es realmente la herramienta que define al final tu nivel de salud. Ujú. El otro día incluso también en Instagram ponía una frase que me gusta mucho que viene a decir que ni la dieta perfecta compensa la falta de ejercicio, ni el entrenamiento, ni el entrenamiento más completo compensa el no tener una nutrición adecuada para nuestra especie, ¿no? Entonces, necesitamos, ahí se podrían añadir un montón de cosas, ¿no? Ni el entrenamiento perfecto ni la dieta perfecta compensa una falta de descanso. Y podríamos seguir añadiendo títulos, ¿no? Ni la dieta perfecta, ni el descanso perfecto, ni la comida perfecta compensan la falta de comunidad, por ejemplo, o la falta de propósito en la vida. Es decir, son muchos pilares que son claves. Pero bueno, para irnos centrando, a nivel de alimentación, en mi opinión, hay lo que para mí es casi incuestionable, y ahí voy a un poco a tirar de marca, es que el contexto de la dieta paleo, el contexto de la filosofía evolutiva, el contexto de la alimentación evolutiva es un contexto que quizás sea el contexto en el que engranan de forma casi perfecta el mayor número de opciones alimenticias que puedas tener en el mundo. Es decir, en base a ese contexto, a esa estructura, a esa base de medicina evolutiva, hay muchas posibles desviaciones, pero con base en la medicina evolutiva, con base en entender que el ser humano tiene un pasado lejano y cercano donde ha estado en contacto durante miles y miles y miles y miles de años con un tipo de alimento. Y de repente en los últimos 200 años tenemos otra opción nueva. Si tú le preguntas, si nosotros pudiéramos ver lo que comían nuestros antepasados no hace 5.000 años, no hace 50.000 años, que eso puede generar ciertas dudas de si se sabe a ciencia cierta o no, pero podemos saber lo que se comía hace 200 años y probablemente a día de hoy hay una diferencia muy grande con respecto a eso. Entonces, por resumir, para mí una nutrición que tiene sentido es la nutrición que está mayormente constituida en la visión evolutiva de la alimentación, en la conexión que tiene que tener lo que comemos con lo que nuestra biología está acostumbrada a comer. Y a partir de ahí puede haber diferencias, puede haber matices, puede haber diferentes, por ejemplo, propuestas más proteicas, propuestas más basadas en las grasas, propuestas más basadas en el equilibrio entre los tres macronutrientes, propuestas, por ejemplo, como hay ahora, como que me parecen súper interesantes, como puede ser la dieta carnívora, que es más grasa, más proteica, propuestas más veganas, por llamarlo de alguna forma, pero evidentemente con base en el alimento vegetal con el que hemos tenido más contacto, no con los nuevos alimentos vegetales. Es decir, que una vez que entendemos que el alimento que la dieta humana, por ponerle un título, la dieta humana es una dieta específica, que tiene una base específica, a partir de ahí podemos tener desviaciones o variaciones que tengan sentido todas y con las que todas puedas obtener un final de salud, es lo que quería decir. Total. Totalmente de acuerdo. Yo siempre defino la dieta, digamos dieta, que no me gusta ese tipo de palabra, ¿no? Pero la alimentación como, primero, que no hay una alimentación perfecta para nadie, no hay una alimentación cerrada ideal para todo el mundo, y cada uno tiene que encontrar un poco la suya, con la que más se sienta a gusto, con la que más se sienta que comulga con sus valores, etcétera, etcétera. Pero que debe tener al final tres cosas, ¿no? La primera es que esté basada en comida real, ¿no? Lo que has hablado tú, puede ser perfectamente una dieta vegana que esté basada en comida real. Ojo, que una dieta vegana puede ser perfectamente basada en productos procesados. Entonces, ahí ya no estamos perdiendo toda esa esencia, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar además? Claro, efectivamente. Luego, que te ayude a tener más energía y no pasar hambre, y que te permita comer
pues lo necesario, lo justo y necesario, no comer, que no pases hambre, entonces no estés comiendo continuamente, ¿no? Y en base a esto, creo que hay un aspecto fundamental que cada vez está como más de moda en el mundo emprendedor, en el mundo de la productividad, en el mundo también de la salud, que es el ayuno intermitente, que ya hablabais vosotros del ayuno intermitente y la importancia de hacer de vez en cuando temas de ayuno, ya sea más prolongado, porque también veo que hay mucha gente que le está yendo hacia el ayuno de varios días. Pero quería que nos contaras un poquito por qué el ayuno puede tener sentido para todas esas personas que son un poquito reacias a este tema, explicarles por qué a nivel científico y evolutivo tiene más sentido introducir de vez en cuando ese tipo de ayunos. Mira, la base que a mí me gusta mucho a veces reclamar el sentido común, ¿no? Evidentemente en la explicación o en la fundamentación de cualquier aplicación o teoría, yo siempre intento combinar el sentido común y la evidencia científica. Creo que, bueno, también podríamos meter la experiencia, ¿no? Pero la experiencia siempre suele ser N1, es decir, es mi experiencia Ah, personal o mi experiencia con el entorno que yo manejo y eso, pues bueno, muchas veces es insuficiente. Pero bueno, podemos hablar que a la hora de opinar sobre algo y a la hora de hablar sobre algo, intento pues manejar esos tres fuentes de información, el sentido común, la evidencia científica y la experiencia personal. Como sentido común, es obvio pensar que el ser humano ha tenido una relación de carencia con respecto a la ingesta nutricional en lugar de tener una relación de abundancia. Es decir, la causa número uno de muerte del mundo histórica desde que el hombre es el hambre. Es la primera causa de muerte del mundo. Es decir, no ha muerto más gente en la Tierra, sino por hambre. De hecho, a día de hoy sigue muriendo muchísima gente por hambre, mm, que nos olvidamos del casi millón de personas que mueren al año por hambre, por falta de alimentos. Pero bueno, históricamente es la primera causa. ¿Eso qué quiere decir? Que en la relación energética del ser humano con los nutrientes ha sido una relación de carencia, de búsqueda constante de alimentos, porque no tengo capacidad para, primero, acumular alimentos o la disponibilidad de alimentos es inconstante. Y hemos desarrollado sistemas biológicos para esa situación de carencia, para esa situación de falta. Y nos hemos hecho una de las mejores especies de la Tierra en administrar esa carencia, en seguir siendo eficientes, en seguir siendo capaces de pensar en carencia, ¿no? Por eso el sentido común ahí es muy importante, porque la evidencia a lo mejor no es tan potente a la hora de decir el ayuno intermitente es una herramienta que actúa en diferentes niveles biológicos. Sí, se sabe que hay influencia positiva del ayuno en determinados aspectos biológicos, como puede ser, por ejemplo, la regeneración de tejidos, la generación de células madre, la neutralización, por ejemplo, la mejora en la respuesta glucémica, un montón de factores biológicos que con los que el ayuno responde positivamente. Sobre todo la primera mejora que tiene el ayuno, es decir, el gran beneficio del ayuno estratégico es la disminución de calorías a la que te lleva, la disminución calórica, lo que es la restricción calórica. De hecho, muchos detractores o no believers del ayuno estratégico refieren que el gran o el único beneficio que tiene el ayuno estratégico es la restricción calórica que suele producir o a la que suele derivar un ayuno estratégico. Y yo en parte estoy de acuerdo con eso. Probablemente el gran beneficio que tenga el ayuno estratégico sea que te lleva muy fácil a una restricción calórica, pero el sentido común y la experiencia personal me llevan a pensar, y también parte de la evidencia que indica que no es así, que hay otros beneficios. Para mí es muy coherente no estar constantemente ingiriendo calorías. Es coherente porque entiendo que ha sido nuestra relación más arcaica, estar constantemente buscando comida. Al revés, en carencia energética, en carencia de agua, en carencia de frío, de control térmico, en carencia de protección o de higiene. Es decir, esas pequeñas dosis de carencia que se hablan tanto como concepto de hormesis, creo que tiene mucho sentido. Y el ecosistema o el ambiente de carencia energética tiene mucho sentido, muchísimo más que el ambiente de abundancia energética, que es en el que nos encontramos a día de hoy en los países evolucionados y es el que claramente está generando esta situación pandémica, que yo creo que independientemente de la situación pandémica que tenemos ahora, tenemos una gran pandemia mundial que es la obesidad, la diabetes y las patologías relacionadas con el estilo de vida y que tienen que ver con esa abundancia energética. Entonces, ¿el ayuno estratégico tiene sentido? Para mí muchísimo, mm, muchísimo. ¿Hay una sola definición de ayuno estratégico? No.
Hay 1000 definiciones de ayuno estratégico. Como base para mí significa saltarte comida. Para mí significa saltarte comida. ¿Eso quiere decir que coma poco? No. Eso quiere decir que no tengo una relación de 5 veces o ni de 3 o de 4 veces al día con la comida, sino que me despego un poco de ese ritmo constante de administrar a mi cuerpo comida, de condicionarlo a tener hambre y a recibir nutrientes, y lo descondiciono, al revés, lo mantengo en alerta a la hora de recibir comida de forma inconstante, en cantidades inconstantes y a un ritmo inconstante, por llamarlo de alguna forma. Y para mí eso tiene un beneficio directo. Para mí tiene un beneficio que responde a mi entendimiento de lo que tiene que ser la ingesta de alimentos, y tiene un beneficio a nivel biológico. Totalmente. Y de hecho, a ver, yo creo que últimamente se ve como casi en todo, cuando surge un tema como este, ¿no? Hay lo negro y lo blanco. Es como o ayuno a full o nada, o 10 comidas, ¿no? Como salía también en Telecinco, me parece que recomendaban para la Sí, gente sí. post-coronavirus. Pero bueno, y dices, ostras, pero es que al final no es eso, o sea, es gris, es entender lo bueno que tiene el ayuno y sobre todo reprogramar a nuestra cabeza, porque muchas veces pensamos, precisamente por lo que has contado, ¿no? Que al final el hambre ha sido, como bien has dicho, esa principal causa histórica de muerte. Y si estamos aquí es por esa capacidad de, oye, cuando había alimentos disponibles, ir a por ellos, ¿no? Y obtener esa energía. Entonces, ahora, como tenemos alimentos disponibles continuamente, seguimos teniendo esa tendencia. Y cuando no lo hay, cuando hacemos 5 comidas y me salto de repente el almuerzo, parece que que necesito comer algo, ¿no? Que no voy a tener energía, etcétera, etcétera, que probablemente es causado por lo que tú has hablado también de ese índice glucémico que va subiendo, bajando, que me produce energía y que de repente me la quita, ¿no? Entonces el ayuno me ayudará a esto, pero sobre todo a reprogramarnos en el sentido de que si yo no puedo hacer una comida en determinado momento, no pasa absolutamente nada. Ahora Y que además, Sí, Y sí. además una cosa muy importante que a mí siempre me ha gustado mucho explicar, en nuestro cerebro, que está lleno de millones y millones y millones y millones de neuronas, no hay una sola neurona que esté diseñada para ver comida y no comer. No hay ninguna neurona. Todas nuestras neuronas han sido entrenadas durante millones de años para ver comida, incluso para verla cuando no hay, es decir, esa capacidad que teníamos de intentar pensar dónde y cómo podemos conseguir comida cuando no la tienes, Ujú, agudizar todas las funciones biológicas y mentales para encontrar comida cuando no era visible. ujú. Y una vez que la detectabas, no había ningún freno. Es decir, como sabías la carencia en la que normalmente te encontrabas, no existe un entrenamiento para no ver comida y comer. Y eso lo sabe la industria alimenticia, por supuesto que lo sabe. Y Claro. sabe el efecto que tiene cuando nuestro cerebro detecta que ese alimento es alto en glucosa o alto en grasa, ¿no? Porque eso significa que energéticamente tiene un interés mayor que otro, ¿no? Y entonces eso hay que entenderlo. Es decir, si tu cerebro no tiene capacidad para, si ves comida, generar comer, entonces igual viene muy bien no estar viendo comida todo el día, y simplemente por eso viene bien no estar pensando en qué voy a comer dentro de hora y media, porque si yo como 5 veces al día o 4, como cada 3, 4 horas, es decir, termino de comer y antes de hacer la digestión ya tengo que estar pensando en qué voy a comer. Y simplemente el hecho de pensar en comer, eso a día de hoy se sabe, tiene una respuesta cefálica que ya te predispone y te prepara para la ingesta alimenticia. Y esa respuesta es una respuesta de apetito, es una respuesta donde tu cerebro ya va a empezar a buscar nutrientes que sean de interés energético, ¿no? Y por eso nos apetece comer de forma compulsiva y de forma totalmente automática, ¿no? Yo siempre que alguien me pregunta por esto le digo, ¿tú por las mañanas tienes hambre? Sí, tengo hambre. ¿Tú por las mañanas te apetece comerte un cordero? No, cordero por la mañana no me apetece comerme pues algo dulce, ¿verdad? Entonces no es hambre. Ujú, ujú. Entonces, que te apetece algo dulce, que es diferente. O el que se toma 5 cafés al día no se lo toma solo. Porque eso siempre lo pregunto. ¿Tomas café? Sí, ¿cuánto? Uy, tomo mucho, pero porque me gusta mucho el café. ¿Pero te lo tomas solo o te lo tomas con edulcorante? No, con un poquito de azúcar, o con un poquito de sacarina, con un poquito no sé qué. Entonces, no te gusta el café, te gusta el dulce del café, que es Claro, diferente, ¿no? claro. Entonces, esas preguntas muchas veces para mí son preguntas de sentido común, son preguntas que yo, para intentar convencer a alguien, puedo venir con mi dossier de evidencia científica y soltártelo encima de la mesa y decir, mira, todos estos estudios dicen que el ayuno es bueno porque las células, porque esto, porque el factor de regeneración neuronal se aumenta y tal, y no sé qué.
te puedo decir, piensa un poco y mira lo que es lógico y lo que no, a dónde te está llevando el comer tantas veces al día, el estar constantemente pensando en comida, la esclavitud, ¿no? Al que veo, ¿no? En muchas personas, ¿no? Personas que están constantemente rondando alrededor de qué como, qué voy a comer, qué como mañana y de tener la nevera llena, ¿no? Esa esclavitud al final está generando un entorno de abundancia donde estamos adictos a la comida, ¿no? Ujú. ¿Y cómo recomendarías a alguien que está en ese paradigma de las 5 comidas y que piensa que quiere perder peso? Por ejemplo, pongamos ese caso, le sobran unos kilillos y quiere perder peso oye, pues a lo mejor el ayuno le puede ayudar en algún sentido, esa restricción calórica, pero piensa que haciendo 5 comidas es mejor porque no tiene ansiedad, esa ansiedad que provoca esos picos de los que hablábamos. ¿Cómo le recomendarías empezar? Mira, yo siempre recuerdo una historia que me contó un amigo que él trabaja en la construcción y me dijo un día, yo era alcohólico, me dijo, ¿no? En una conversación así de, nada, pasé por delante de la obra, hablé con él y tal, me dijo, yo era alcohólico. ¿Tú, alcohólico? Sí, 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 pero no lo sabía. Y le dije, ¿cómo es eso? Dice, mira, yo por las mañanas iba a la obra y yo me llevaba 6 cervezas, ¿no? No, me llevaba 12 cervezas. 12 cervezas, sí, sí. Pero era normal entre los obreros ahí tomándose cerveza. Y hasta que y yo me tomaba 6 y a lo largo del día, como la jornada larga, pues me iba tomando, y después salíamos de trabajar y seguía tomando cerveza hasta que alguien me dijo, oye, tú no serás alcohólico. Y él dijo, yo no creo, ¿no? Porque yo no voy dando tumbos por la calle. Bueno, al final se fue a un centro de desintoxicación para preguntar si él era alcohólico o no, ¿no? Entonces, según entró por la puerta, vio un poco el percal que había, el tipo de persona que había en el centro de desintoxicación y se dio la vuelta. Y dijo, no, yo aquí esto no va conmigo, yo no pertenezco a este gremio, pero la persona que estaba encargada lo fue a buscar y dijo, oye, ¿por qué te vas? Dice, no, porque he visto un poco la gente que hay y yo no soy alcohólico. Le digo, ¿no? ¿Y por qué has venido? No, porque veo cerveza y tal. ¿Y cuántas cervezas bebes? Bueno, porque bebo 12, 15, 16 cervezas al día. ¿Y consideras que eso no es alcohol? No, no, porque yo veo a la gente que está adelante y nada tiene que ver conmigo. Dice, vale, haz una cosa. Mira, si tú consideras que no eres alcohólico, tú vete a tu casa. Si tú eres capaz de no beber durante un mes ni una sola cerveza, no vengas. Y si no eres capaz, vente. Al día siguiente estaba allí. Porque se dio cuenta de que realmente era incapaz de pasar un día. Entonces, con esto de las 5 comidas, muchas veces a mí me gusta llevar a las personas a esa situación. ¿Tú consideras que comer? No, yo me encuentro bien comiendo 5 veces al día. Vale, intenta un día comer 3 y dime qué pasa. ¿Qué sensación tienes cuando desayunas y a media mañana no comes algo? De incómoda, de adicción, de que necesitas comer. Y esa sensación tienes que también explicarla. ¿Ves cómo te has vuelto adicto a comer? Cómo tu cuerpo se ha vuelto frágil, que necesita comer cada 2 horas para no tener hambre, para sentirte con energía. Y un poco lo que yo les propongo en ese entorno, primero es explicarlo y entenderlo. Y segundo, hacerle una propuesta que sea la propuesta más adherente a esa opción que genere un cambio. Es decir, ese 1%. ¿Cómo puedo mejorar en un 1% esta situación de adicción y de enganche a la comida? Quitando una de las comidas. Pues venga, vamos a probar si quitando una comida se desestructura todo tu ser y todo tu sistema energético. Y a partir de ahí voy intentando aumentar esa relación. Y ojo, que no todo el mundo necesita a lo mejor como intervención comer 2 veces al día, comer 3 veces al día. Vale. Evidentemente, para mí, el ayuno, el saltarte comidas es una de las estrategias más fáciles, más eficientes a la hora de restringir las calorías que en exceso que está comiendo alguien. Si me estabas hablando de ese caso de persona que quiere perder peso. ¿Es la estrategia para mí más eficiente? ¿Es la única? No, para nada. Hay muchas estrategias que podemos usar, pero es una estrategia que a lo mejor es muy práctica y es muy eficiente para la gran mayoría de personas. Al restringir número de comidas, restringes el número de calorías. Pero Sí. para mí es también muy importante el qué le doy a la persona, qué le doy al cerebro cuando le quito la constante ingesta de alimentos altos, por ejemplo, en glucosa, altos en hidratos de carbono. Es decir, yo, en cierta forma, mira, Nassim Taleb, que es uno de los autores más conocidos en el mundo, habla de que el ser humano tiene 3 adicciones. Hay 3 cosas que son adictas al ser humano. La cocaína, el azúcar y un sueldo fijo, que me hizo mucha gracia cuando lo escuché. En relación a la glucosa, al azúcar, tiene mucha razón, la glucosa genera cierta adicción. Entonces, yo no te puedo quitar la cocaína si no te doy otra cosa. Yo no te puedo quitar la glucosa si yo no te doy otra cosa. Yo no te puedo quitar
dar un sueldo fijo, sino te ofrezco otra cosa, ¿no? Entonces, Vale. a la hora de ofrecer una alternativa a esa constante necesidad de glucosa, yo tengo que dar algo. Entonces, en mi experiencia, en mi trabajo, yo siempre intento, a la hora de mejorar el contexto alimenticio de una persona o el contexto energético de una persona, no solo restringir a lo mejor el número de comidas que come al día, sino darle una alternativa a su cerebro que va a pedir glucosa. Porque tu cerebro te va a pedir glucosa. Si estás acostumbrado a que desde hace 4 años tú a las 10:30 de la mañana sales a la cafetería enfrente del ayuntamiento a tomarte un sándwich o un croissant o un batido de fruta o a hacer una carga de glucosa, yo tendré que darte otra opción para que tu cerebro no te reclame de forma con contundencia la ingesta de glucosa, porque si no te estoy metiendo en una situación difícil, donde vas a tener que volcar mucho en la fuerza de voluntad. Y no se trata de hacer cambios por fuerza de voluntad, se trata de hacer cambios que realmente reordenen tu biología para que no sea una esclavitud. O sea, yo como 3 veces al día, pero soy esclavo de comer 3 veces al día. Mi libertad está en comer 5 veces al día. No, eso no funciona, eso no tiene sostenibilidad ni adherencia en el tiempo. Yo tengo que modificar con las herramientas que tengo tu biología para que tu forma libre de comer sea comer 2 o 3 veces al día y comer nutrientes con los que constantemente no me pida otra vez comer. Y que la opción de sin comer 5 veces al día sea tu opción voluntaria. Es decir, yo un día si quiero como 5 veces, o yo si quiero un día como 10 veces, como dijo 3-5. Voy a comer 10 veces hoy, pero no de forma esclava comer 2 veces, porque eso no tiene continuidad en el tiempo. Al Entonces, final es para esa mí, reprogramación de darnos cuenta de que cuando hay disponible pues se puede hacer, pero que tú no necesitas hacer un número determinado de comidas. Igual que me gustaría aclarar también eso que has dicho, de que el ayuno es una herramienta más, que habrá gente que le cueste más, gente que le cueste menos y que al final pues se trata de reprogramarnos para darnos cuenta de que no es necesario, ¿no? Y luego también se puede dar el caso de que incluso haciendo un ayuno ganes peso. Porque hay mucho más, ¿no? Lo que tú has comentado, que es fácil restringir ese número de calorías, pero ojo, que si tú te vas en las 2 ingestas o en la ingesta que hagas a comer lo que no debes primero, porque si haces un ayuno, pero luego te pones de ganchitos o de croissants o de lo que sea hasta arriba, pues no estás haciendo esa parte bien, ¿no? Y que puedes también ganar masa muscular, que no es una cosa que solo esté totalmente. enfocado en pérdida de peso, ¿no? Y bueno, yéndonos un poco, ya dejando un terreno más de alimentación y yéndonos más hacia el movimiento, hace poco me leí el libro este de Nacidos para ser héroes, de Christopher McDougall, y hablaba mucho de George Hebert, del método natural, del movimiento real, ¿no? Creo que debido a la época del culturismo un poco, pues se ha pasado mucho. Creo que te lo he leído a ti también esto, que llevamos muy poco tiempo entrenando o moviéndonos por nosotros mismos, por vernos mejor frente al espejo, con esa motivación, ¿no? Y antes el movimiento era por nuestra vida prácticamente, ¿no? Para sobrevivir y todo esto. Entonces, el movimiento que se ha tendido a hacer en los últimos años es muy enfocado en músculos, ¿no? En movimientos aislados, en cómo puedo potenciar más el hombro, cómo puedo sacar más bíceps, cómo puedo sacar más culo, cómo puedo hacer este tipo de cosas y no tanto en un movimiento real, basado en movimientos como proponía George Hebert con su método natural, ¿no? Y creo que el paleotraining enfoca mucho más esto. Entonces, yo te quería preguntar qué opinas tú acerca de esto y cómo animar a la gente a probar este tipo de entrenamiento mucho más funcional, más global y que en un sentido, pues quizá de salud mayor, ¿no? Porque al final también nuestros músculos necesitan conectar entre ellos mismos y no solo de una manera aislada, sentado en una banqueta y empujando o tirando una máquina guiada. Mire, yo siempre cuento historias, ¿no? Y les voy a contar otra que nunca olvidaré. Esto fue dando un curso de paleotraining en Barcelona y tenía 20, 25, 30 alumnos, ¿no? De los cuales destacaban 2 alumnos que estaban al fondo, que su peso muscular era claramente superior al de la mayoría. Eran personas que claramente por su estética venían muy ligados al bodybuilding o al entrenamiento o al, no sé, yo creo que era el bodybuilding exclusivamente, que no estaban relacionados con el entrenamiento de powerlifting o de strongman o algo, sino simplemente era bodybuilding, de hecho después lo comprobé, ¿no?
bueno, era clara su desviación, ¿no? Su tendencia a ese tipo de entrenamiento, su background era relacionado con el bodybuilding, no sabía por qué estaban en un curso de entrenamiento funcional, algo les habría llamado la atención, pero ahí estaban, ¿no? Y además era claro porque estaban constantemente con su batido de proteínas o de hidratos de carbono, no sé lo que era, pero bueno, ellos estaban en clase allí, ¿no? Y bueno, pues eran bastante críticos con todo lo que yo estaba contando, ¿no? Que eso es genial, además, porque eso alimenta un montón una clase, ¿no? Pues, oye, pues, ¿y por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer una flexión en lugar de, bueno, pues, mil debates, ¿no? Que se establecían, ¿no? Hasta que pasamos la primera clase práctica. La primera clase práctica, ahora ya no lo hago porque era un poco tendencioso y además un poco demasiado exigente en su momento. La primera clase práctica que yo hacía, escogía el ejercicio más difícil que hay en todo el glosario de ejercicios de paleo training, que es el paso de tronco alto. Entonces, colocar un tronco que está por arriba de la altura de tu cabeza y superarlo por arriba. Esa era la primera práctica que yo hacía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo iba a la sala de prácticas, ponía el tronco a la altura H6, que se llama, que es la altura a la que tengo incluso que saltar para agarrarme, para sostenerme, y a partir de ahí yo tengo que establecer mis gestos motores y utilizar todo mi soporte muscular y articular para poder superar ese obstáculo, ¿no? Tan sencillo como eso, superar un obstáculo que está por encima de tu cabeza. Bueno, pues ahí muchos alumnos lo pasaban de forma intuitiva, pues se enrollaban, pasaban por arriba, y recuerdo a estas dos personas, ¿no? Que llegaron y fueron incapaces casi ni siquiera de ponerse en una posición de que casi lo voy a pasar, que muchos alumnos eran capaces de estar en esa posición de que casi lo pasaban, ¿no? Estos dos alumnos pues se vieron totalmente impedidos, ¿no? Y visualmente eran los más fuertes de toda la clase, ¿no? Claramente eran los más fuertes, con bíceps muy fuertes, con deltoides muy fuertes, ¿no? Y fueron incapaces de pasarlo ni de casi pasarlo, ¿no? Entonces volvimos a clase y sobre todo recuerdo a uno, ¿no? Que levantó la mano, ¿no? Y dijo, mira, yo quiero decir una cosa. Y él decía, recuerdo su frase, dice, estoy hundido. Dice, estoy hundido. ¿Qué pasó? Dice, estoy hundido. Llevo toda la vida entrenando, considero que estoy fuerte, que tengo capacidades de fuerza, de aplicar la fuerza, pero he sido incapaz de utilizar toda esa fuerza para pasar un obstáculo que he visto pasar por personas que visualmente no están tan fuertes como yo, ¿no? Entonces yo le expliqué un poco lo que había pasado. Digo, mira, es súper bueno que hayas tenido esta experiencia, porque no hay nada mejor que una experiencia para explicar algo, y estamos hablando de lo que venía hablando antes, es decir, nosotros estamos diseñados para ser capaces de hacer cosas, porque hemos salvado la vida durante millones de años gracias a que hemos sido habilidosos, agilidosos o ágiles, ¿no? Como está mejor dicho, ¿no? Hemos sido capaces de solventar situaciones de necesidad física con nuestras capacidades físicas, y el más capaz, el más resistente, ¿no? Y eso no ha tenido que ver nunca o no tener exclusivamente que ver con el tamaño de nuestros músculos. Como tú has dicho, en los últimos años el entrenamiento ha tenido mucho más que ver con la estética que con la capacidad funcional, ¿no? Y eso ha llevado a una situación, en muchos casos, de disfunción motora. Una buena estética, o una estética considerada como buena en los cánones actuales o los cánones que se han movido en el último siglo, pero con una pérdida de tu capacidad funcional. Entonces, yo con esto lo que quiero contar es que realmente tenemos una necesidad de ser capaces, tenemos una necesidad de ser hábiles, de ser fuertes, por supuesto, y de levantar pesos, porque creo que es uno de los 3, 4 pilares básicos del ejercicio físico, el ser capaces de levantar pesos pesados, incluso más pesados que nosotros mismos, ¿no? Por ponerle a veces cifra a las cosas, ¿no? Pero desde luego que lo que no tenemos necesidad es de estar fuertes en relación a lo que vemos en el espejo, en relación a un canon físico exclusivo, ¿no? Y eso hay que decirlo, y hay que contarlo, y hay que tener la experiencia muchas veces Vale. para que se despierte la necesidad, ¿no? Sí, al final yo creo que el enfoque estético está bien y sirve como motivación. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a sentirse mejor físicamente, ¿no? Y a sentirse bien consigo mismo, pero creo que deberíamos priorizar más ese enfoque, ¿no? De movernos adecuadamente, porque al final es lo que te va a hacer evolucionar en tu edad, digamos, en tu vida, como una persona joven, como una persona ágil, como una persona capaz de afrontar cualquier tipo de obstáculo o momento determinado que tengas que pegarte una carrera o jugar con tus sobrinos, ¿no? Y fíjate que es muy clásico encontrar a personas que
todos conocemos en nuestro entorno, que las reconocemos como personas que están muy ligadas, por ejemplo, al entrenamiento del músculo, al entrenamiento del espejo, como siempre lo he dicho yo, ¿no? Al mirror training, o a veces por hablar de esos términos así un poco irónicos, ¿no? Que fluctúan mucho en su estética, es decir, que tienen momentos de una gran expresión estética donde están muy fuertes, donde están súper motivados, entrenando 2 veces al día, 6 comidas, suplementos al máximo para crecer, para estar fuerte, o para parecer fuerte. Bueno, realmente lo están, evidentemente nadie parece y no lo está, ¿no? O sea, que no se sepa aplicar la fuerza en un gesto concreto, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero, y de repente los ves abandonados, los ves con sobrepeso, los ves con que no hacen ejercicio, y son como muy bipolares, ¿no? Y eso tiene una explicación muy sencilla. Si tu motivación es el espejo, estás teniendo una motivación emocional con la respuesta que te da el espejo, con el feedback que te da tu entorno cuando constantemente te dicen el día que fuerte estás, que fuerte estás, que fuerte estás, que fuerte estás, que fuerte estás. Eso al final es un condicionamiento externo, no es interno, es externo, es el entorno quien te da estímulos positivos a que lo que estás haciendo debes de mantenerlo en el tiempo. Pero todo lo que tenga un link, una fuerza, un anclaje en la emoción externa, no en tu emoción interna, en tu capacidad interna, tiene esa condición de fluctuante. Y cuando de repente tú no estés tan motivado porque hay otra cuestión emocional en tu vida que es superior a la cuestión estética, por ejemplo, un problema personal, un problema familiar, un problema de pareja, ¿qué ocurre? Que ese nivel jerárquico en la emoción es muchísimo mayor que la necesidad estética, por supuesto. ¿Y qué va a hacer? Se va a comer a ese soporte y a ese anclaje estético en el base al que entrenabas. Y eso lo que hace es que te abandones, porque ya no te motiva a estar fuerte, ahora te motiva a intentar recuperarte de pues, ese mal trago emocional, de pareja, de amigos, económico, personal, laboral, familiar, y eso para mí ha sido siempre una de las explicaciones a por qué ese tipo de personas que están muy ancladas en la estética fluctúa tanto su adherencia a su actividad física, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Me gusta mucho lo que has comentado, pero nunca lo había visto así y me parece súper interesante y totalmente cierto. O sea, creo que es totalmente así. Yo siempre recomiendo eso a la gente que está más con ese enfoque de gimnasio, que prueben este tipo de actividades, ¿no? CrossFit, por ejemplo, como has mencionado antes, la carrera esa con la que empezabas en Finlandia, que es al final la carrera paleo de la que habláis en el libro, las Spartan Race, este tipo de carreras de obstáculos, ¿no? Y luego también quiero recomendar, ya para ir terminando, me queda una pregunta por hacerte, Irán. Quiero recomendar la sala de Paleo Training. Si alguien tiene la posibilidad de ir, creo que es brutal. Yo tuve la suerte de entrenar el otro día con Andrés, de aquí en Madrid, y me encantó. Estoy enganchando a algunos amigos de CrossFit también para ir un día. Así que animo a todo el mundo a que lo pruebe, porque realmente es una forma de moverse totalmente distinta. Y bueno, la última pregunta que te quería hacer, Irán, es... Hemos hablado de alimentación, hemos hablado del movimiento, pero me gustaría hablar un poco de qué hábitos podemos instaurar en nuestro día a día, sencillos, que nos conecten más con esa esencia evolutiva que tenemos, pues contacto con la naturaleza, tema social. ¿Qué podemos hacer? Pues has tocado 2 de los 3 que para mí son el trío inseparable, inseparable al ejercicio físico y a la alimentación, que son el contacto social real, el contacto directo, el contacto físico, el contacto pleno, el contacto de atención plena y presente de quienes tienes delante. El otro día creo que hice un post en relación a esto, ¿no? Que decía que sí, porque es una cosa que realmente me irrita, ¿no? Ya ha llegado el punto de, al principio me molestaba, pero ya me irrita y ya, exacto, y me genera cierta desasosiego no en mí, porque yo ya lo tengo integrado, yo estoy contigo sentado y si tengo que coger el teléfono será porque es una urgencia, pero no estoy hablando con otras personas, no estoy chateando, no estoy, sé que sea una cuestión obligada. Estoy contigo y te estoy atendiendo y te estoy demostrando que te aprecio, que te quiero, que te respeto y que estoy contento de estar contigo, que no necesito a otros amigos que en ese momento no son amigos físicos, son amigos digitales, ¿no? Pero cuando lo veo en el entorno me pongo un poco, adquiero cierto nivel de desasosiego, en una pareja, ¿no? O un grupo de amigos que se sientan en una mesa y que han quedado, ¡ay, qué guay, vamos a quedar para vernos! Y son incapaces de no aislarse de ese mundo digital que tiene su aplicación y tiene su interés y para mí es positivo, ¿no? En el momento en el que realmente estoy solo, si yo estoy en mi casa solo a las 8:30 de la noche, ya he hecho todo y es el momento en el que digo, oye, voy a
voy a mandar un mensaje a Rafa, que está en Murcia y que está allí, o voy a mandarle un abrazo a tal persona o a tal amigo que hace tiempo que no sé nada de él. Creo que eso es súper positivo, eso es una herramienta nueva que antes no teníamos para conectar y para enviar, además, ¿no? Aprecio, ¿no? A personas que no las tenemos delante, ¿no? Creo que ese contacto directo, insisto, real con las personas que nos rodean, creo que es clave. Creo que el descanso es evidente, no digo nada nuevo, es clave, descanso de calidad, y para eso tenemos que hacer el ritual de irnos a la cama es un ritual súper importante. Yo cada vez le doy más importancia a eso, el mitigar la luz artificial una vez que el sol se ha puesto, y eso es dinámico a lo largo del año. Tenemos que también empezar a sentir que nosotros somos seres que hemos estado muy relacionados con las estaciones del año, ¿no? Y ahora pues se anochece antes, con lo cual es normal que no te acuestes a la misma hora, y eso hay muchas personas que no lo entienden, de que a lo mejor durante el invierno tenemos que acostarnos 1 o 2 horas antes, y eso es así. Entonces el ritual, siempre que sea posible, claro, yo siempre hablo del tu mejor entorno posible, no en el perfecto por definición, sino el mejor para ti, ¿no? Pues hay que hacer un pequeño ritual, hay que ir apagando las luces a medida que se va el sol, hay que ir encendiendo fuentes naturales de luz, como pueden ser las velas, hay que controlar la temperatura de la luz, que eso a día de hoy se puede hacer con sistemas de domótica súper baratos, súper baratos. Yo recomiendo, yo no vendo nada, pero yo, por ejemplo, instalé uno en mi casa de IKEA, que es fantástico y cuesta 4 duros comparado con lo que cuesta normalmente un sistema de domótica, y además lo puedes conectar post instalación, ¿no? Y eso te permite bajar la temperatura de la luz, para que tus ojos se vayan acostumbrando, vaya generándose el estímulo adecuado, ¿no? Y luego, pues, un entorno oscuro, aislado de redes magnéticas que puedan un poco, pues, alterar determinadas fases del sueño. Yo creo que eso es un básico, ¿no? Para el sueño. Y el contacto con la naturaleza. Es decir, el contacto con la naturaleza, el mayor contacto con la naturaleza que tú puedas. Yo siempre digo, el mayor que tú puedas. Tú vives en Madrid, en la Castellana, pues el mayor que tú puedas. ¿Dónde lo puedes obtener? En tu casa, llenando tu casa de plantas, poniéndote descalzo en el suelo, poniendo un suelo de madera, por ejemplo. Bueno, pues ese es tu mayor contacto posible en casa. Pues llévalo al máximo, elévalo a tu máximo. Y luego, en lugar de puedes ir hasta el retiro, puedes ir hasta el parquito, puedes ir los fines de semana a la sierra, busca tu mayor contacto con la naturaleza. Y esos 3 pilares, contacto social real, contacto con la naturaleza en casa y en tu entorno, y una calidad de sueño realmente fuerte, junto con la comida y con la comida real y el concepto de comida coherente, o el concepto, a mí me gusta mucho hablar de comida nativa, ¿no? ¿Cuál es el concepto de comida nativa, ¿no? Del ser humano, y el concepto de movimiento real. Yo creo que con eso tenemos mucho camino hecho y mucho fundamento, mucho sustrato, ¿no? Para que crezca un ser humano saludable, feliz, porque eso es importante, porque puedes crecer no feliz, y eso es la verdad que es una situación que no recomiendo a nadie. ¿Sí? Y que muchas veces tiene que ver con esto que estamos hablando. Es decir, muchas personas son infelices porque, evidentemente, como dije al principio, la conexión entre nuestras necesidades biológicas y nuestro estilo de vida, hay un abismo en medio, ¿no? Que no conecta, están tan separados que hay un abismo, y los abismos siempre generan tristeza, ¿no? Creo que con eso de momento, por lo menos es suficiente, ¿no? Es un paquete básico, ¿no? Luego hay 1000 cosas que pueden alimentar nuestro estilo de vida, ¿no? La curiosidad, que para mí es importante, los retos personales, tu propósito de vida, tu contribución a la comunidad, todo ese tipo de cosas también son súper importantes. Quizás es muy difícil establecer una pirámide jerárquica de qué es más importante, qué es lo más importante de todos los aspectos de tu estilo de vida. Bueno, se tiende a eso, ¿no? Se tiende siempre a polarizar y a decir, bueno, si esto es más importante, ¿qué es menos importante, ¿no? Yo he visto muchísimas situaciones donde el movimiento es casi perfecto, la nutrición es perfecta, la conexión social es perfecta, tu contacto con la naturaleza es perfecta, pero tu propósito de vida es erróneo. Por ejemplo, ¿no? No se sabe cómo has llegado a una profesión donde estás casi por dinero, y eso te hace infeliz, a pesar de que todo lo demás vaya bien, y te duele la espalda y te duele la cabeza y tienes diarreas, y lo único que te está fallando es que no hay un propósito de vida que sea coherente con tu estrella polar, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Hay una estrella polar personal que tenemos que seguir y que tenemos que luchar por ella, ¿no? Y es decir, que es difícil a veces establecer una jerarquía. Para mí es un
todo un revolutum de aspectos, de estímulos que al final generan un ser vivo sano, feliz y pleno o una desviación de ese ser vivo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que al final cada uno tiene que valorar y poner en una escala eso que es como esa escala de la salud, esa rueda de la salud, ¿no? De la vida y ver dónde está su eslabón más débil para potenciar ese eslabón. Al final, para esa persona, a lo mejor lo que tú decías, el propósito, encontrar un propósito es más importante que la alimentación porque ya la lleva bien. Entonces, al final, cada uno tendrá que encontrar dónde está ese punto, ¿no? Bueno, Irán, me parece que ha sido una forma espectacular de cerrar. Conectando un poco todo de lo que hemos hablado. Me parece una entrevista, una charla en la que se han tocado muchos puntos importantes. Estoy encantado porque va muy en la línea de mi filosofía y creo que la gente lo va a identificar mucho. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y nada, nos vemos pronto. Ojalá que podamos coincidir en algún momento. ¿Eh? Te invito a una comida, yo sé, si es allí en Lanzarote, pues en Lanzarote, donde sea, y sería un placer. Genial, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias. Me gusta mucho tu eslogan de Home Fit Home y esos eslogans están muy bien. Nosotros tuvimos uno durante mucho tiempo que era Bipalio, my friend, ¿no? Y que dio mucho de hablar, así que te agradezco tu tiempo y la oportunidad que me das, así que estamos invitados mutuamente cuando vengas a Lanzarote, por favor pásate por la sala que haremos algo divertido, ¿vale? Será un placer y vamos, lo haré seguro, lo haré seguro. Bueno, pues nada, nos vemos pronto, equipo. Espero que os haya gustado la entrevista y ya sabéis, si os ha gustado, compartidla con quien penséis que puede servir, porque creo que hay mucho contenido de valor y cuanto más se compartan estas filosofías, pues creo que hacemos muy bien por los demás y por nosotros mismos. Así que hasta pronto. Hasta pronto, Miguel.